Hola a todos, mi nombre es Cristian Tala Sánchez y este es el tercer capítulo y a la vez mi primer capítulo de mi podcast. Pero Cristian, ¿cómo es esto posible? Dirán. Mira, la verdad esto es súper sencillo. Como fiel creyente de la experimentación, de la generación de pruebas de concepto, me encanta la idea de probar lo antes posible, validar la idea, mejorar y continuar. Y esto es exactamente lo que hice con mi podcast. Mi foco en esta etapa de mi vida es transmitir conocimientos, aprendizajes, todo sobre lo que hemos aprendido actualmente yo y algunos amigos y conocidos sobre el ecosistema de emprendimiento, en especial relacionado con las startups. En estos últimos meses llevo tratando de ver cómo hacerlo de la mejor manera, incluyendo mi blog personal, que es cristiantala.cl, mis redes sociales, la generación de libros y, por supuesto, este podcast. Cuando lancé la primera versión de mi podcast, la verdad es que me sentí extraño, me sentí incómodo y no me gustaba el nombre, no me gustaba el formato, no sabía qué estaba haciendo, sin embargo, lancé. Sentía que el título de Ask Me Anything me hacía ver como que me lo sabía todo, lo que no podía estar más lejos de la verdad. Si bien tuvo muy buena aceptación y me llegaron muy buenos comentarios, ojo, recuerden, habían sido solo 2 capítulos con este formato, para mí no era suficiente. Quería que fuera algo distinto, pero a la vez lúdico, quería que distintas personas pudieran participar, que yo no estuviera solo. Creé el podcast debido a que quiero transmitir todos estos aprendizajes que yo y otros actores hemos adquirido sobre el ecosistema de las startups, conocimiento que a nosotros nos hubiera encantado poder tener cuando comenzamos como emprendedores o simplemente como inversionistas. Para ello, el podcast tenía que evolucionar. Además me di cuenta que no quería hacerlo. ¿A qué me refiero? Que de la manera como que yo había diseñado el podcast para los primeros capítulos, no me llamaba la atención seguir generando nuevo contenido. Si bien estuve bastante ocupado en los últimos meses con distintas cosas, incluyendo la publicación de mi primer libro, ojo, lo pueden encontrar en el enlace que está en mi blog personal en cristiantala.cl/libros, en los últimos meses, la verdad es que sí tenía tiempo para poder grabar un capítulo de podcast. Si bien tampoco es que demore 5 minutos, tampoco demora 5 horas. Es por eso que decidí modificar un poco el podcast, todas las cosas que no me gustaban, para volver a encantarme con él. Entonces, hice un pequeño análisis. ¿Qué es lo que no me gustó de mi podcast original? Bueno, antes que todo, como se los comenté anteriormente, el nombre. Lo encontraba prepotente, lo encontraba horrible. Me faltó mucho la interacción o la poca interacción con las distintas personas. Si bien las personas me estaban preguntando a través de audio cuáles eran las cosas que necesitaban que conversáramos, pucha, la verdad es que me sentía como que estaba solo y la realidad es que lo estaba. Me molestaba que se centrara solamente en lo que yo podía aportar. Si bien tengo hartos aprendizajes por la experiencia que tengo como inversionista y como emprendedor, creo que esto no es suficiente para poder aportar con lo que yo quería hacer en un podcast. Lo que se conversaba sobre y cómo los actores del ecosistema. La verdad es que no estamos conversando sobre los temas, estamos hablando solamente de preguntas. Entonces el formato de preguntas y respuestas, si bien me gusta un montón, se quedaba corto con todo lo que yo quería transmitir. Además, lo poco que podía planear hacia el futuro, ya que las preguntas que me iban llegando llegaban a veces, de repente no llegaban, no me mandaban los audios, entonces no tenía una forma para poder planificar lo que yo podía empezar a generar hacia el futuro. Y como yo no podía planificar hacia el futuro, tampoco podía generar una recurrencia. Yo soy de las personas que lleva casi 20 años viendo el mismo programa de animación japonesa todos los domingos en la mañana, entonces entiendo lo importante que es generar una recurrencia, especialmente en un programa de podcast. Pero también habían hartas cosas que me gustaban. Entonces, ¿qué era lo que realmente me gustaba que pude hacer con este par de capítulos de la prueba de concepto de mi podcast? Me gustaba que las preguntas vinieran del público objetivo, que sean personas reales preguntándome cosas y que no a mí se me llegara y me ocurriera del aire qué es lo que íbamos a conversar. Me gustaba que se pudiera transmitir el conocimiento de manera atemporal a muchas más personas de las que actualmente estaba llegando. Eso es una buena cosa. No les comenté anteriormente, pero lo que me estaba pasando y la razón por que empezar a generar este contenido es que cuando yo me empecé a juntar con emprendedores para poder apoyarlos, me di cuenta que mi tiempo no era suficiente, no era todo lo que yo podía dar. Entonces, como las preguntas y el conocimiento eran más o menos el mismo el que necesitaban para poder salir adelante, traté de buscar distintas formas para poder transmitirlo, que son las que comenté en el inicio del podcast. Me gustaba la duración del podcast, era perfecto. Para mí que sea de 10 a 15 minutos es perfecto para escuchar durante traslado, en la micro, en el auto o en cualquier momento que yo tengo 15 minutos. 15 minutos puedo llegarlos a tener. Media hora ya me complica.
Y de hecho, cuando el capítulo 2 me parece que fue, duró un poquito más de 20 minutos, hasta me sentí complicado. Me gusta mucho que los episodios sean acotados a temas particulares. Si bien estamos tratando 2 o 3 preguntas en cada uno de ellos, me gusta mucho que sea, ya veo el título, aquí estamos hablando de este tema, voy directamente a hablar o escuchar del tema que yo quiero escuchar. ¿Y qué cosas en particular no funcionaron? O sea, ojo, tenemos lo que no me gustó, lo que sí me gustaba y lo que realmente no funcionó. Las personas son reacias a hacer preguntas en audio. Independiente, me prometían, y de verdad, sé que si estás escuchando esto, o las personas que están escuchando esto, que de verdad nunca me mandaron la pregunta en audio, y que se las pedí varias veces, a pesar de que ya se las había respondido de manera personal, presencialmente o a través de alguna red, nunca las enviaron. Entonces, ya que me di cuenta que esa era una barrera de entrada para poder generar el contenido para el podcast, me di cuenta que, la forma de hacer estas preguntas tendría que cambiar. Entonces, hasta ahora, todas estas cosas las junté, vi cómo las podíamos solucionar y llegué a las siguientes conclusiones. Primero, antes que todo, y obviamente cambiando el nombre, pasamos de un Ask Me Anything a pasar el ecosistema de las startups. También lo puedo solucionar invitando a personas a participar sobre distintos temas de conversación, sobre el ecosistema de las startups y los emprendimientos. También invitando a emprendedores e inversionistas que tengan dudas que se pudieran responder solos o con un experto que me pueda acompañar. Así lo hago también más entretenido para mí. Incluso me puede acompañar alguien que haya pasado por lo mismo que está pasando la persona en ese momento. Entonces, esos aprendizajes son los que más me gustan. Mantener la capacidad de poder responder a las preguntas que me llegan por los distintos medios. Muchas de las preguntas que puede que empiece a ocupar actualmente me están llegando a través de LinkedIn o Instagram, así que si tienen alguna duda pueden mandarlas por esos medios. Me gusta el mantener el tiempo de duración para que pueda seguir escuchando el tiempo de 10-15 minutos. Voy a mantener eso, de verdad me gustó mucho. Y que sean temas acotados para que pueda ir directamente al episodio que les interesa. Entonces, si vamos a hablar, por ejemplo, de mentores, voy al capítulo de mentores. De abogados, voy al capítulo de abogados. De cómo levantar capital, al capítulo de cómo levantar capital. Eso me gusta mucho. Puede que sea muy top, pero me gusta mucho que sea así. Y ahora, al saber con un poco de certeza cuáles son los tópicos que vamos a tener en el podcast, yo puedo planear. Puedo saber hacia futuro cuáles son los siguientes capítulos que voy a hacer. Puedo generar una recurrencia de lanzar, por ejemplo, el podcast voy a dar un ejemplo, todos los lunes en la mañana. Eso me hace sentir como un poco más ordenado y un poco más profesional. Al final, independiente cómo te sientas, si estás listo o cómodo para lanzar un producto, un servicio o incluso un podcast como fue en este caso, es súper importante lanzarlo. Aprender, mejorar, iterar hasta encontrar el producto que te hace sentido a tu cliente y que te hace sentido a ti. Nunca vas a llegar al producto perfecto, pero es importante que tú también estés contento con la evolución de lo que estás logrando para mejorar cada vez más. Quiero destacar que para llegar a esta conclusión conversé con un montón de personas que escucharon mi podcast, un montón de otras que les gustó la forma como que se estaban haciendo las preguntas. Pero también, y lo más importante, conversé con todas las personas que generaron podcasts en los cuales he estado interactuando en los últimos meses. Si bien no van a encontrar algo tan parecido como lo que he participado en los últimos meses, ellos me apoyaron mucho con al menos ese pivote, esa conversación que yo necesitaba para poder sacar esto adelante. Muchas gracias por escuchar la nueva versión de mi podcast. La verdad es que no creo que sea el último pivote, creo que hay bastante por mejorar, pero al menos ahora me siento conforme con este cambio y me siento motivado nuevamente para empezar a generar capítulos. En el próximo episodio estaremos hablando sobre el ecosistema de las startups y cuáles son los actores relevantes que deberías conocer para ser exitoso, y además espero que pronto podamos participar con nuestro primer invitado. Recuerda también que me puedes hacer sugerencias de contenido y preguntas a través de mis distintas redes sociales o simplemente buscando Cristian Tala Sánchez en Instagram o LinkedIn, o puedes ir directamente a mi blog personal en cristiantala.cl, en donde puedes encontrar todos los links relacionados. Recuerda que también saqué mi libro sobre el ecosistema de startups, en donde puedes aprender todo lo que necesitas saber, tanto si eres emprendedor o como inversionista, para poder salir adelante. Hasta la próxima, chicos, y muchas gracias por todo.